Recientemente conseguí un nuevo trabajo en una granja de cáñamo en Kentucky. El trabajo era tedioso. Mis compañeros de trabajo y yo pasábamos entre 8 y 9 horas al día en un granero. En días ocupados, trabajábamos hasta el anochecer, cortando plantas y colocándolas en bandejas. Aunque escuchar música me ayudaba a distraerme del trabajo, descubrí que escuchar podcasts me hacía sentir aún más productivo. Fue entonces cuando descubrí el podcast Let's Read en Reddit. Mientras pasaba muchos días escuchando historias extrañas, comencé a preguntarme si había tenido alguna experiencia paranormal o aterradora por mí mismo. Excavando en mi memoria, recordé la experiencia más memorable que he tenido en términos de historias de terror. Nunca había compartido esta historia con nadie por temor a que no me creyeran o me llamaran loco, pero tengo la sensación de que a alguien por ahí le podría gustar. Aquí va. Tenía alrededor de 12 o 13 años cuando esto sucedió, en 7º u 8º grado. Como era época de vacaciones de verano, había caído en el terrible hábito de quedarme despierto hasta las 3 o 4 de la mañana y dormir hasta bien entrada la tarde. Mi cosa favorita para hacer era acostarme en la cama tarde en la noche, ver videos de YouTube, jugar en mi teléfono o leer un buen libro. En esta noche en particular, eran alrededor de las 3:30 de la mañana. Recuerdo la hora porque vi el reloj marcar las 3:33 de la mañana, una hora que siempre me había asustado cuando era niño. Antes de sumergirme en lo espeluznante, déjenme explicar cómo vi lo que vi. Mi casa está en una esquina en un gran vecindario residencial. Mi habitación está en el 2º piso de nuestra casa de 2 pisos. Al otro lado de la calle, hay un buen parche de bosque. La luz de la calle frente a mi casa era un poco defectuosa y a menudo dejaba la calle en oscuridad. A mi padrastro no le gustaba que la casa estuviera completamente a oscuras por la noche, así que instaló algunas luces en el jardín delantero que iluminaban la fachada de la casa. Si dejaba las persianas abiertas, las luces se reflejaban a través de la parte superior de las cortinas hacia mi habitación, lo que explica cómo pude ver a través de la ventana más adelante en la historia. Estaba viendo videos de YouTube en la cama con mi laptop sobre mi pecho. Empecé a sentirme cansado, así que apagué la computadora y conecté mi teléfono al cargador junto a mí. Justo antes de darme la vuelta para dormir, noté que mis cortinas no estaban completamente cerradas. Había una pequeña apertura en el medio, de unos 3 pulgadas de ancho. Como soy paranoico, me levanté de la cama y encendí mi lámpara para poder ver bien al cerrar las cortinas. Cerré la apertura y todo estaba bien. Apagué la lámpara y me acurruqué en la cama, lentamente quedándome dormido. Recuerdo estar muy cerca de quedarme dormido cuando escuché un sonido familiar detrás de mí, el sonido de mis cortinas siendo arrastradas por la barra. Me desperté de un sobresalto, abriendo los ojos de par en par. No me atreví a moverme por miedo a que hubiera algo o alguien detrás de mí. Después de unos buenos 2 o 3 minutos de silencio, reuní todo mi coraje para darme la vuelta y mirar hacia la ventana. Efectivamente, la abertura en mis cortinas estaba de vuelta. Estaba 100% seguro de que las había cerrado. Esto me estremeció hasta los huesos, ya que había estado viendo una buena cantidad de películas de terror con mi familia recientemente. No tenía sentido cómo se habían abierto de nuevo. Habría escuchado la puerta de mi habitación abrirse si alguien hubiera entrado, y todos en mi casa estaban dormidos. Algo no cuadraba. Una vez más me levanté de la cama, pero esta vez no me acerqué a la ventana. Estaba demasiado asustado. Caminé alrededor de mi cama hacia el otro lado y me senté contra las puertas de mi armario, fuera de la vista de la ventana. Me incliné sobre mi estantería y comencé a pensar lógicamente sobre lo que podría haber sucedido. Quizás había una corriente de aire o el aire acondicionado se encendió, o tal vez estaba demasiado adormecido para notar que no había cerrado las cortinas del todo. Aunque lo pensé por un buen rato, nada tenía sentido. Mis cortinas son de esas gruesas que bloquean la luz, y se necesitaría más que un poco de aire para moverlas, y estaba completamente seguro de haberlas cerrado.
Después de que pasaron unos minutos, puse algo de música a bajo volumen en mi teléfono para distraerme de lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando lo vi. Un solo ojo mirando a través de la abertura en mis cortinas. Vi el blanco del ojo claramente, ya que las luces afuera de mi casa se reflejaban en él. No había iris de color, todo era negro. Simplemente me quedé ahí, congelado de miedo mientras observaba cómo el ojo se movía por mi habitación hasta que se encontró con el mío. La mirada en él era enloquecida, aterradora e incluso hambrienta. Entonces noté un rostro pálido con piel escamosa y mechones de cabello negro alrededor del ojo. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero no se movió. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve ahí parado, pero sentí que fueron horas. Solo fue cuando comencé a sollozar en silencio que desapareció en el aire. No tengo idea de cómo vi lo que vi. Como mencioné antes, mi habitación está en el segundo piso, bastante alta. Una persona necesitaría una escalera muy alta para alcanzar mi ventana, sin mencionar que mi ventana estaba cerrada con seguro y con una pantalla en el interior. Ya eran pasadas las 4 de la mañana para entonces, y mi vecindario no es notorio por la actividad criminal, ya que muchos policías viven en el área. Si alguien tiene alguna idea de lo que podría haber visto, no duden en comunicarse. Me encantaría tener respuestas, ya que nunca he tenido una experiencia tan extraña como esta. Cuando era adolescente, cuidaba niños para al menos 3 familias. Había una cuarta, pero esto es lo que me hizo poner un límite. Esto fue alrededor de 1994 a 1995. Ahora, la cuarta familia tenía 2 niños de entre 6 y 11 años. Me molestaba un poco porque el niño de 11 años, en realidad tenía 6, y el de 6 años, en realidad tenía 10, lo que indicaba que había algún problema mental con el niño mayor. Llevaba un libro conmigo para un trabajo de investigación llamado Historias de Miedo, para contar en la oscuridad. Esto será relevante más adelante. No voy a decir que la noche transcurrió sin problemas, pero, vaya. Dejé mis cosas en el armario junto a la puerta principal, lo cual es importante. Fuimos al parque, que estaba justo al lado del complejo de apartamentos donde vivían. El niño de 11 años se negó rotundamente a regresar conmigo hasta que oscureció, lo cual para mí era un gran no. Le dije que no le contaría ninguna historia hasta que volviera a casa. Regresamos a las 7 de la tarde, les preparé su merienda, y el niño de 11 años agarra mi mochila y saca el libro. Me quedé atónita y sorprendida cuando me exigió que le leyera esas historias. Tenía una regla sobre las historias de miedo, y le dije que no, que leeríamos el libro que su madre había seleccionado. Se quejó de que quería leer esas historias de mi libro. Me asusté porque había dejado mi mochila en el armario junto a la puerta, y él me dijo que la había encontrado en el sofá. No recordaba haber dejado mis libros fuera para que alguien los tomara. De repente, vi mis tareas y libros esparcidos por el sofá. Escuché algo proveniente de una de las habitaciones, y simplemente agarré a los niños y les dije que saliéramos. Fuimos a ver a sus abuelos, que vivían en el último piso de los apartamentos. Cuando llegamos vi que una vez más, el niño de 11 años estaba aferrado a mi libro de historias de miedo, exigiendo que le leyera de él. Me quedé mirándolo, preguntándome qué debía decir. La abuela me miró a mí y luego al libro, preguntándome de dónde diablos lo había sacado. De nuevo, este era mi libro, que estaba usando para un proyecto en mi clase de literatura estadounidense. Me dijo que Scary Stories to Tell in the Dark estaba embrujado y que debía deshacerme del libro. Empujé el libro en el bolsillo de una chaqueta, sí, cabía allí, y le dije a la mujer que no lo leería, y que ahora no era el momento para exigir que tirara el libro. Llegaron los policías y, efectivamente, un vecino había entrado y estaba en medio de saquear el apartamento cuando volvimos del parque. Me di cuenta de que habíamos evitado algo terrible porque los policías llegaron, y efectivamente, un vecino había entrado y estaba en medio de saquear el apartamento cuando volvimos del parque. Nunca pedí que me pagaran por mi tiempo,
y me negué a cuidar a esa familia nuevamente. Nunca se lo conté a mis padres y también traté de sacarlo de mi mente. Una pregunta que me quedó fue, ¿por qué este tipo eligió revisar mi mochila y no las bolsas de nadie más? Tuvo tiempo de sobra para hacerlo, pero eligió la mochila de una adolescente sin dinero. A lo largo de mi vida, mi familia y yo hemos tenido experiencias extrañas en algunas de las varias casas en las que hemos vivido, por lo que no éramos ajenos a la actividad paranormal. Mi mamá siempre ha creído que cualquier espíritu o energía que encontrábamos era traído por la negatividad o eventos traumáticos que podrían haber ocurrido en esas casas anteriormente. Mis padres habían ahorrado suficiente dinero para comprar una bonita casa de 4 habitaciones y 3 baños, con demasiado espacio para nosotros, y era bastante nueva, con menos de una década de antigüedad. Yo estaba en la escuela primaria, pasando a la secundaria en ese momento. 3 de las 4 habitaciones estaban en el segundo piso, por lo que, naturalmente, mis padres tomaron el dormitorio principal. Mi hermano mayor tomó la habitación con la ventana que daba al vecindario, y yo tomé la habitación en el medio. Me encantaba la casa. Había sido el sueño de mi madre y mío mudarnos a una casa de 2 pisos con mucho espacio, para satisfacer nuestras necesidades y deseos, y creo que los 4 entramos con altas expectativas y mucho que esperar. Durante el primer mes después de mudarnos, mi mamá tuvo su primera experiencia. Ella estaba en casa sola, y estaba lavando los platos cuando un extraño sentimiento de que alguien estaba allí la invadió. Inicialmente lo ignoró hasta que sintió cómo la parte trasera de su cabello rebotaba hacia arriba y hacia abajo contra sus hombros, como si alguien estuviera jugando con su cola de caballo. Se dio la vuelta y no vio nada. Sabía que no podía haber sido una corriente de aire, pero también sabía que lo mejor era ignorarlo. Así que lo hizo, y continuó lavando los platos. Sin embargo, solo pasaron unos segundos antes de que comenzara de nuevo. Esta vez los rebotes eran más entusiastas, y en el momento en que mi mamá se giró para mirar detrás de ella, se detuvo nuevamente. Mi mamá era una mujer muy impaciente y terca, y nunca fue del tipo que se dejara asustar tan fácilmente, pero en ese momento se dio cuenta de que si había algo en su casa que podía hacer contacto físico con ella, también podría hacerlo con mi hermano y conmigo. Así que mi mamá adoptó un enfoque defensivo y gritó, «Si no quieres hacerle daño a mi familia, entonces puedes quedarte. Pero si estás aquí para lastimar o asustar a mi familia, entonces tienes que salir de mi casa. No eres bienvenido aquí». Y entonces, no pasó nada. La sensación extraña desapareció lentamente, y mi mamá volvió a sus cosas sin que ocurriera nada más raro. De hecho, parecía ser la única vez que alguien tuvo una experiencia, al menos por el momento. Avancemos unos 5 meses después de habernos mudado. Mi familia estaba pasando por un momento difícil. Mi hermano mayor estaba metiéndose en problemas en la escuela y se distanciaba más de nosotros. Mis padres discutían mucho más y yo estaba siendo acosada en la escuela secundaria mientras lidiaba con mi falta de confianza debido al sobrepeso. Todo el espacio en la casa se sentía excesivo para entonces. No teníamos más que una mesa grande y un árbol de Navidad en nuestra sala de estar. Rara vez teníamos invitados, y la casa siempre se sentía fría, por lo que se sentía más solitaria que nunca. A veces, me quedaba despierta por la noche y miraba al vacío hasta quedarme dormida, pensando en todo lo que me molestaba y extrañando cómo era la vida antes de mudarnos, extrañando cómo éramos como familia antes de mudarnos. Una noche me desperté y simplemente miré al espacio fuera de mi puerta, que estaba entreabierta. Las luces estaban apagadas, y aunque normalmente tengo miedo a la oscuridad, por alguna razón estaba absorta en el espacio fuera de mi puerta abierta que mostraba el pasillo. Miré sin pensar en nada, lentamente desconectándome hasta que mis ojos se nublaron. Miré sin sentir nada malo en mi mente o cuerpo, solo la atracción de algo que mantenía mi mirada. De repente, las luces del pasillo se encendieron y vi a mi hermano correr hacia la habitación de mi mamá. Parpadeé, lo que se sintió como la primera vez desde que me había despertado.
Me volví consciente de mí misma nuevamente, de lo oscuro que estaba en mi habitación, algo que siempre me asustaba. Me senté en la cama, confundida y agradecida de haber salido de lo que fuera en lo que estaba. Podía escuchar a mi mamá hablando con mi hermano, pero no podía entender lo que decían, y no intenté averiguarlo, ya que momentos después, mi hermano abrió mi puerta y dijo, ¿lo escuchaste? Estaba confundida y respondí, no. ¿Escuchar qué? En lugar de responderme, volvió a la habitación de mi mamá, y después de más conversaciones, mi mamá vino con él. ¿Realmente no escuchaste nada? ¿Estabas despierta? Component placement, me preguntó mi hermano. La vas a asustar. Hablaremos de esto mañana, dijo mi mamá a mi hermano, y luego me preguntó si quería dormir con ella y mi papá esa noche. Y siendo una niña un poco asustada, naturalmente fui con ella, esa noche. No fue hasta la mañana siguiente que mi mamá y mi hermano me explicaron lo que había pasado. Me explicaron cómo, mientras ambos estaban en sus habitaciones despiertos, escucharon lo que sonaba como una mujer llamando a alguien en el pasillo. Mi hermano sabía que no podía haber sido mi mamá porque no era su voz, pero cuando fue a preguntarle de todos modos si había sido ella, mi mamá dijo que ella también lo había escuchado y que sonaba demasiado mayor para ser yo. Lo raro fue que ninguno de ellos podía entender lo que decía, y lo que era aún más extraño era que, aunque mi habitación estaba justo en el medio del pasillo con la puerta abierta, yo no escuché absolutamente nada. Todo lo que podía pensar era en la sensación extraña mientras miraba hacia el pasillo esa noche. 2 meses después, y desafortunadamente, las cosas habían escalado hasta el punto de no retorno en mi familia. Mi mamá se estaba divorciando de mi papá después de descubrir que tenía otra familia en su ciudad natal en México. Mi hermano entendió las circunstancias cuando ella nos dijo que teníamos que mudarnos, pero yo, que había crecido sin darme cuenta de las señales, estaba devastada y completamente sorprendida. Mi mamá hizo todo lo posible por mantenerse fuerte frente a nosotros, pero estaba amargada y destrozada por dentro. Pasé un tiempo con mi papá algunos fines de semana, pero cuando veía el estado de la casa, con aún más espacio vacío, simplemente se sentía solitaria. Dejé de visitarlo y mi papá y yo decidimos que era mejor simplemente pasar tiempo juntos durante el día. En poco tiempo, con mi mamá apoyándonos en una casa separada y sin nadie para ayudar a mi papá a pagar la casa, la perdimos, y mi papá se mudó de inmediato. Nuestra feliz casa familiar se había convertido en el lugar del final de nuestra familia. Un día, no mucho después de que él se mudara, le pregunté a mi papá cómo era vivir allí solo, sin nosotros. Cuando me dijo que era aterrador, me dio curiosidad por su respuesta, y le pregunté por qué. Lo que dijo me aterrorizó. Dijo que algunas noches sentía que lo estaban observando o que lo seguían por la casa. Se sentía tan nervioso que prácticamente corría hacia la habitación y rara vez se quedaba en cualquier otro lugar de la casa debido a eso. Una noche, se despertó sobresaltado por lo que sabía que era una pesadilla vívida y horrible, pero antes de que pudiera siquiera tomar un respiro y reunir sus pensamientos, sintió que la cama se estrellaba contra el suelo, y todas las puertas, la puerta de la habitación, las puertas del armario y la puerta del baño se abrieron y se cerraron de golpe al mismo tiempo. No recordaba su pesadilla, y desde esa noche durmió con las luces encendidas. Me horroricé cuando me contó esto. ¿Estaba su cama flotando? Era invierno cuando esto sucedió, así que no había ventanas abiertas, y aunque las hubiera habido, ninguna corriente de aire podría haber abierto y cerrado las puertas de esa manera. Cuando lo pensé ese día al llegar a casa, le conté la experiencia a mi mamá. Ella parecía sorprendida, pero se rió cuando vio lo confundida que estaba. Dijo, antes de que nos fuéramos de la casa, le dije a tu padre que iba a haber algo en esa casa por todo lo que hizo pasar a la familia. Él se rió de eso. Supongo que ya no se reirá más. Hasta el día de hoy, me pregunto si la primera experiencia de mi mamá
y su mensaje a mi papá estaban conectados. Ella quería que lo que fuera que estuviera allí dejara en paz a su familia y dejara su hogar si tenía alguna intención de hacer daño. ¿Podría su partida de esa casa y la experiencia de mi papá haber sido porque sus acciones lastimaron a nuestra familia? ¿Podría mi mamá haber sellado el trato con su declaración hacia mi papá? ¿O simplemente esperó el momento en que la energía negativa fuera más alta en esa casa? Sea cual sea la causa, creo que hay poder en las palabras que se dicen con plena intención. Es un concepto aterrador para pensar. Primero, debo decir que ahora tengo 18 años, y cuando ocurrieron estos sucesos tenía unos 12 años. Sin embargo, recuerdo cada detalle hasta el día de hoy. El escenario de mi historia es en la casa de mi abuelo en el año 2014, y mi figura parental principal en ese momento era, lamentablemente, mi madre. Ella, mi hermana y yo habíamos estado al borde de la indigencia y alejadas de nuestro padre la mayor parte de nuestras vidas. Sin embargo, mi abuelo, por parte de mi padre, era nuestra única opción de vivienda adecuada, con quien mi padre se quedaba cuando no estaba trabajando fuera de la ciudad. Durante nuestra estadía, que solo duró un par de meses, estaba pasando por un período muy oscuro. Estaba deprimida y estresada por cosas por las que ningún niño debería estar estresado. No tenía a nadie. Y en respuesta a estas emociones y pensamientos muy dañinos mentalmente, decidí acudir a alguien a quien nunca había tenido la oportunidad de conocer, la madre de mi padre. Ella había muerto debido a un ataque al corazón, resultado de tomar demasiadas pastillas de cafeína de gasolinera. Era adicta a ellas. Mi padre y mi tía la vieron morir. Ella se acostó después de discutir con mi abuelo y no se sentía bien. Cuando el dolor empeoró, se despertó y pidió ayuda, pero murió antes de que llegara la ambulancia. Mi hermano mayor ni siquiera había nacido cuando ella falleció. Solo había escuchado historias sobre ella de vez en cuando, y siempre deseé saber más sobre ella. Creo que eso pasa con cualquier familiar al que nunca llegaste a conocer o que murió a una edad en la que no puedes recordarlo. Le hablaba todos los días, en cada oportunidad que tenía, solo contándole sobre mi día y preguntándole sobre el suyo. No tenía una postura clara sobre si los fantasmas eran reales o no en ese momento, pero simplemente necesitaba a alguien, y por alguna razón, la elegí a ella. Siempre he sido muy reservada, pero sentía su presencia, o al menos la manifestaba. Lloraba por ella y gritaba en silencio en mis días realmente malos. Siempre salía de mi habitación después de hacer eso con una pregunta persistente. Me preguntaba si ella realmente estaba allí escuchándome. Me ayudó de todos modos, y en ese momento estaba bien con pretender que ella estaba allí para mí. Durante estas conversaciones, también le suplicaba a mi abuela que se me mostrara, que podía confiar en mí. Esto duró meses. Básicamente, estaba otorgando acceso al otro lado para que se alimentara de mí, lo que es la razón por la cual esta experiencia me atormenta y me deja preguntándome si realmente era ella. Todo lo que quería era verla. Una noche, durante nuestra estancia temporal, mi hermana y yo estábamos extremadamente acaloradas en nuestra pequeña habitación que compartíamos, que solo estaba ocupada por una cama individual, una cómoda, una estantería y una lámpara. Mi hermana y yo estábamos tan cansadas de tener que turnarnos para decidir quién dormiría en la cama y quién en el suelo. Siempre tenía que dormir en el suelo, pero era un sacrificio digno si eso significaba que ella podía dormir cómodamente. Decidimos que íbamos a escabullirnos a la habitación de nuestra tía y ser rebeldes, además de disfrutar de los beneficios de dormir cómodamente. Ahora, la forma en que está diseñada esta casa es que hay 3 dormitorios y un baño en el pasillo, en el lado izquierdo de la casa. El pasillo conecta con la sala de estar, que conduce a la cocina. Hay una puerta separada que conduce a la lavandería, el garaje, y una escalera que lleva al único dormitorio en el segundo piso, aislado del resto de la casa.
Este dormitorio en el segundo piso era el de mi tía. Mi hermana y yo, riendo y asustadas de que nos atraparan o despertáramos a mi tía, caminamos rápidamente por la casa oscura. Mi hermana pequeña iba al frente. Cuando llegamos a las escaleras, tuve una sensación escalofriante, pero no duró mucho. Simplemente lo atribuí a mi miedo a la oscuridad en general. Cuando ella entró en la habitación, me detuve en el último escalón. Toda la habitación estaba completamente a oscuras. No podía ver nada, y había perdido de vista a mi hermana. Lo único que podía escuchar era el ruido del ventilador de caja de mi tía zumbando por toda la habitación. Comencé a entrar en pánico mientras llamaba a mi hermana por su nombre al menos 3 veces. Estaba tratando de sentir alrededor de la puerta del dormitorio para ver si ella estaba allí, porque no podía ver dónde estaba, y no quería despertar a mi tía tropezando con algo mientras me colaba en su habitación en medio de la noche. Fue entonces cuando mi audición se apagó. No sé el término, pero mi capacidad de escuchar se fue desvaneciendo lentamente hasta que todo quedó en silencio. Algo me dijo que me diera la vuelta. No sé qué, pero algo lo hizo, y en ese momento me sentí realmente como una pequeña niña de 12 años. Allí frente a mí en el tercer o cuarto escalón, estaba quien supongo era mi abuela. Era tan alta, parecía tan alta. Era la sombra más oscura que había visto en mi vida. La habitación, sin ella, ya estaba completamente oscura hasta el punto de que no podía ver nada. Pero a ella la veía perfectamente. El único detalle que podía distinguir de su figura era lo que parecía ser el final de una bata de noche suya que realmente tengo y uso a veces, y algunos de sus mechones de cabello, individuales y flotando alrededor de su figura. Imagina al personaje de la película Mama, excepto que solo era una silueta con cabello largo y algunos mechones sobresaliendo y flotando. Así es como se veía. Parecía joven. Simplemente se quedó allí mirándome. No podía ver ninguna característica facial, pero claramente estaba allí para que la viera. Al principio me sentí sorprendida, y luego en paz. No puedo explicar la paz que sentí al mirarla. Imagino que la mayoría de las personas estarían traumatizadas, y definitivamente me quedé paralizada en el lugar, pero no sentí peligro en ese momento. También estaba confundida. Simplemente la observé, tratando de entender lo que estaba viendo, mientras aún no podía oír nada. Me acerqué a la figura alta y negra que pensé que era mi abuela, e intenté tomar su mano y llevarla conmigo. Mi mente decía que era ella, mientras también pensaba que era mi tía, porque se parecen mucho en la actualidad. Comparando a ambas, también la llamé por el nombre de mi hermana mientras intentaba llevarla conmigo, pero cuando extendí la mano para tocar su brazo, desapareció en el aire. Me alegro de no haber caído por las escaleras. Estaba tan sorprendida de que no viniera conmigo, y también estaba herida. Salí del estado en el que estaba. Mi capacidad de escuchar volvió de la misma manera en que se había ido. Primero amortiguado, y luego progresivamente más claro, hasta que el ventilador se escuchó fuerte de nuevo. En ese momento exacto, mi hermana me agarró la muñeca y me dijo casi en tono frustrado: «Vamos, Ainsley, ¿qué estás haciendo?». Esa noche me fui a la cama preguntándome qué había pasado. Meses después, le conté la historia a mi tía, y ella me mencionó que el mes en que ocurrió esto, también fue el mes en que mi abuela había muerto. También me he preguntado si mi mente simplemente fabricó la figura para cumplir con mi petición de verla, pero ni siquiera estaba enfocada en ella durante ese tiempo. De hecho, había dejado de hablar con ella durante semanas, tal vez un mes o algo así, porque ya no me ayudaba. No fue hasta años después que descubrí que los espíritus e incluso los demonios tomarán la forma de la persona a la que llamas para alimentarse de ti e infligir dolor o daño para manipularte. Llamar a quien creía que era mi abuela fue básicamente dejar la puerta abierta de par en par para el otro lado, y creo que algo malvado podría haber tomado su forma. La única razón por la que estoy indecisa es porque esta figura
En ningún momento intentó hacerme daño, solo me observó y desapareció. Las exnovias de mi abuelo también han informado haber visto a mi abuela y haberla confundido con mi tía, solo para que desapareciera cuando encendieron la luz. Me encantaría escuchar teorías sobre lo que esto podría haber sido. Todavía creo que era ella, pero una parte de mí todavía teme que no lo fuera. Desde entonces, me he mudado muchas veces, pero actualmente sigo en esta casa mientras hablo. Mi abuelo se mudó, y mi tía se hizo cargo de la casa con su esposa. Recientemente, todos hemos estado viendo figuras y sombras pasar rápidamente por las puertas, principalmente la puerta de la lavandería, que incluye las mismas escaleras. Un niño pequeño de una amiga de la familia fue al baño y vio lo que describió como alguien parado en esa puerta de la lavandería y salió llorando. La esposa de mi tía también dijo que lo vio, pero no creo que esta vez fuera mi abuela. También debo informarles que el dueño de la casa tenía un hijo que falleció debido a un accidente con un vehículo todoterreno. No murió en la casa, pero ese dormitorio en el segundo piso era suyo, y hasta el día de hoy, todavía tiene algunas de sus pertenencias, incluidos trofeos de todoterreno, colecciones de Hot Wheels, etc., en los espacios de almacenamiento. No sé qué pensar de todo esto, pero me alegra no haber muerto todavía. Soy una mujer de 25 años y, desde que tengo memoria, siempre he tenido un miedo terrible a la oscuridad. Para poder dormir, necesito tener alguna fuente de luz tenue iluminando mi habitación, como una luz nocturna o la televisión. Ahora que ya conocen un poco de mi historia, aquí va la primera parte de mi relato. Este evento ocurrió cuando tenía unos 7 u 8 años. Mi mejor amiga de entonces, a quien llamaremos Abril, estaba pasando la noche en mi casa. Estaba durmiendo en mi cama conmigo y me contó a la mañana siguiente que se había despertado en medio de la noche para ir al baño, pero cuando se giró para levantarse de la cama, notó algo. Había una masa humanoide negra que se vertía desde el techo sobre mi cuerpo dormido, su rostro a apenas unos centímetros del mío. April lo describió como una especie de humo negro burbujeante. Me enojé y le pregunté por qué no me había despertado. Ella me respondió que estaba demasiado asustada y que cuando lo vio, no pudo moverse del miedo y simplemente cerró los ojos, tratando de volver a dormir. Honestamente, no puedo culparla. Voy a adelantarme unos años. Había olvidado por completo ese incidente de mi infancia cuando, hace unos años, estaba recordando mi adolescencia con mi mejor amiga, a quien conozco desde la secundaria. La llamaremos Kyrie. Estábamos hablando de los años de nuestra juventud, y ella mencionó una vez cuando teníamos unos 15 años. Ella se había quedado a dormir en mi casa, y estábamos durmiendo en la sala, ella en un sofá y yo en otro, en lados opuestos de la habitación. La única luz que estaba encendida era la luz del horno en la cocina, adyacente a la sala, por lo que se podía ver casi todo, aunque con un poco de dificultad. Kyrie me contó que había estado despierta durante algunas horas después de que yo me quedara dormida, ya que mi casa siempre la había inquietado. En algún momento de la noche, se giró para mirar hacia mi lado de la habitación y casi se orinó del susto por lo que vio. Había una figura humanoide completamente negra, encorvada sobre mi cara. Estaba de pie al final del sofá y parecía estar mirándome fijamente, a solo unos centímetros de mi rostro. Kyrie me dijo que la figura era enorme. Habría sido tan alta como el techo si se hubiera puesto recta. Kyrie me confesó que simplemente se dio la vuelta e intentó olvidar la aterradora figura que se cernía sobre mí, esperando haberla imaginado. Instantáneamente recordé la experiencia que tuve con April en mi infancia y se lo conté. Tengan en cuenta que Kyrie y April solo se habían hablado unas pocas veces y nunca fueron cercanas. Así que, ¿cómo es posible que ambas vieran exactamente lo mismo con 10 años de diferencia? Probablemente nunca lo sabré. Todavía pienso en esta coincidencia de vez en cuando,
y realmente espero que lo que sea que me estuviera observando mientras dormía se haya ido hace mucho tiempo. Ahora tengo 54 años, pero cuando era adolescente vivía en un pequeño pueblo en el centro de Virginia. Nuestro pueblo tenía menos de 2,000 habitantes. Tenía 17 años en 1983, y uno de mis mejores amigos, Chris, vivía frente a una casa peculiar. Cuando me mudé al pueblo en 1980, una familia vivía en esa casa, y su hija, Joy, era amiga de Chris. Joy le dijo a Chris que todos los miembros de su familia habían visto fantasmas en su casa. No estoy seguro de si alguien les creía, pero una noche, toda la familia se subió al coche, se fue a un motel y nunca volvió a la casa. Se asumió que esto fue en reacción a otro supuesto encuentro con un fantasma. Me mudé al pueblo y me hice amigo de Chris el mismo año en que la familia de Joy se fue. Realmente no los conocía, así que toda esa información me llegó de segunda mano a través de Chris. La casa de Joy permaneció vacía, y cuando digo vacía, me refiero a que nadie compró el lugar. De hecho, la casa todavía contenía la mayoría de los muebles y muchas de las pertenencias de la familia. Literalmente habían agarrado lo que podían llevar y se fueron. A Chris, a mí y a nuestros otros amigos, nos gustaba curiosear en la casa para ver qué podíamos encontrar. A lo largo de los años, los niños habían arrojado piedras y roto todas las ventanas de la casa. Cada centímetro cuadrado del piso, arriba, abajo y en la escalera, estaba cubierto de vidrios rotos. Como la mayoría de las casas en nuestro pueblo, no había o casi no había alfombra adentro, solo pisos de madera desnudos. Un día de octubre de 1983, Chris y yo decidimos saltarnos la escuela. Hacíamos esto con demasiada frecuencia. No era como un día libre real porque teníamos que mantenernos fuera de la vista. Nuestro pequeño pueblo estaba lleno de personas chismosas que te delatarían por faltar a clase. En un pueblo tan pequeño, la mayoría de la gente conocía a tus padres. Ese día, Chris y yo decidimos escondernos en el segundo piso de la vieja casa de Joy. Todavía había camas y muebles arriba, y entramos con cuidado y nos tiramos en las camas para leer, hablar y dormir durante todo el día. A primeras horas de la tarde, de repente escuchamos pasos en la planta baja, pasos pesados que aplastaban el vidrio roto con cada paso. Inmediatamente pensamos que alguien nos había visto o escuchado a través de una ventana y venía a pillarnos. Esta vieja casa tenía rejillas de ventilación en el suelo, para que el calor de la planta baja subiera por la rejilla hasta el segundo piso. Las casas en esa parte de Virginia fueron construidas a principios de 1900, y muchas de las casas en el área tenían estas rejillas. Básicamente, eran solo una parrilla decorativa que cubría un gran agujero en el suelo de aproximadamente 1 pie cuadrado. Mientras escuchábamos los pasos aplastando el vidrio directamente debajo de nosotros, en lo que solía ser la sala de estar, nos asomamos con cuidado por la rejilla para tratar de ver quién estaba abajo. Con los pasos directamente debajo de nosotros, no pudimos ver a nadie en la planta baja. De repente, los pasos estaban arriba, en la parte superior de la escalera, justo afuera de la puerta. Chris y yo susurramos rápidamente que abriríamos la puerta de golpe, actuaríamos sorprendidos, y diríamos que estábamos pasando por allí cuando pensamos que habíamos escuchado a unos niños dentro de la casa, así que entramos a investigar. Caminamos hacia la puerta del dormitorio. Los pasos se habían detenido justo frente a la puerta. Abrimos la puerta y no había nadie allí. Chris y yo nos quedamos en silencio mirándonos confundidos. Después de un momento comenzamos a buscar por toda la casa. No importaba en qué habitación estuviera buscando. Podía escuchar a Chris en otra parte de la casa porque el crujido del vidrio era tan fuerte. Finalmente, Chris salió y rodeó completamente la casa por fuera. Desde adentro, podía escuchar cómo rodeaba la casa porque estaba rodeada de árboles en todos los lados, y había una gruesa capa de hojas secas crujientes por todas partes. Sin ventanas intactas, era fácil escuchar el crujido de las hojas desde cualquier lugar dentro de la casa.
Ambos habíamos oído lo mismo. Los pasos eran pesados, hechos por algo con dos piernas que sonaba como una caminata humana normal. Fuera lo que fuera, tenía suficiente peso como para aplastar el vidrio bajo sus pies. Después, nos dimos cuenta de que nunca habíamos escuchado los pasos subiendo las escaleras. Pasaron directamente de estar debajo de nosotros a estar justo afuera de la puerta del segundo piso. La casa estaba completamente vacía, pero habríamos escuchado a alguien acercándose o saliendo de la casa debido a las hojas secas. Ninguno de los dos creía en fantasmas. No diremos que lo que experimentamos fue un fantasma. Lo que sí diremos es que, en todos estos años, ninguno de los dos ha podido encontrar ninguna otra explicación lógica. Todavía estoy en contacto con Chris gracias a las redes sociales, aunque no nos hemos visto en persona en 33 años. Después de tanto tiempo, puedes empezar a dudar de los recuerdos más antiguos. Puedes preguntarte si estás exagerando mentalmente estas cosas. Chris y yo no hemos compartido esta historia con muchas personas. Tienden a pensar que estamos mintiendo o imaginando cosas. Cuando le conté esta historia a mi esposa hace unos años, contacté a Chris y le pedí que me contara su versión de los eventos. Solo le pregunté, ¿qué recuerdas del día que nos saltamos la escuela en la casa de Joy? Su historia era idéntica a la mía, para mi alivio. La casa de Joy fue demolida en 1984. Hoy, la zona boscosa a su alrededor ha crecido tanto que no hay señales de que alguna vez hubiera una casa allí. Antes de comenzar, me gustaría decir que soy esquizofrénico paranoico. Esto será relevante más adelante. Esto sucedió recientemente, el 6 de julio, alrededor de las 8 de la noche, justo cuando empezaba a oscurecer. Noté a un hombre caminando por mi complejo de viviendas. Lo vi en mi sistema de seguridad, que tiene alrededor de 6 cámaras en total. Estaba usando una sudadera con capucha negra, con la capucha puesta, y unos jeans azules desgastados, y tenía una barba desaliñada. Lo vi caminar y no pensé mucho en ello hasta que, unos 30 minutos después, lo vi cerca de mi casa y noté que caminaba un poco demasiado cerca de mi coche para mi comodidad. Luego, simplemente se alejó y no lo vi durante otra hora. Cuando recibí una alerta en mi monitor con todas mis cámaras de seguridad que decía que había una alarma de proximidad. Tengo cada cámara configurada con una alerta de proximidad diferente, y las 2 cámaras del garaje estaban configuradas para activarse a unos 4 metros de distancia de la cámara. En este punto, ya era de noche afuera, y las cámaras cambiaron a modo infrarrojo, lo que me permitió ver mejor a este tipo. Parecía loco y tenía una pequeña sonrisa en la cara. No era demasiado obvia, pero definitivamente se notaba. No te miento. Lo que hizo a continuación es completamente aterrador. Miró hacia arriba, y luego comenzó a mirar fijamente a la cámara con su rostro salvaje, y simplemente se quedó allí durante unos 5 minutos. Luego intentó abrir la puerta trasera izquierda sin éxito, y luego intentó la puerta del lado del conductor, sin éxito también. El hombre, cada vez más enfurecido, comenzó a golpear la ventana de la puerta del lado del conductor y a golpearla con fuerza. Después de un corto periodo de tiempo, este tipo se estaba poniendo más visiblemente agitado y enojado con cada segundo que no podía entrar en mi vehículo. Para ese momento, ya estaba al teléfono con la policía, y me dijeron que estarían en mi casa pronto. Terminé la llamada con el operador, y simplemente continué observando lo que este tipo estaba haciendo. Todavía intentaba entrar en mi vehículo, pero luego se detuvo, y simplemente miró fijamente dentro de mi coche, sin prestar atención a nada más. Después de 10 minutos, 2 patrullas de policía llegaron a mi calle con las luces encendidas y con las armas apuntando al hombre. Él los miró y luego comenzó a caminar hacia ellos lentamente. Al hacer eso, lo taseraron. Supongo que el tipo tenía una pistola o algún tipo de arma encima, porque ¿por qué más 4 oficiales tendrían sus armas desenfundadas?
Luego escuché un fuerte grito desde afuera. Uno de los oficiales le puso las esposas al tipo, y él giró la cabeza hacia la cámara principal del garaje y la miró con la expresión más trastornada y loca en su rostro. Le di a la policía una declaración y un USB con todas las grabaciones de lo que acababa de suceder, y aún estoy esperando que la policía me dé alguna noticia. No tengo permitido mostrar ninguna grabación de estos eventos, ya que todavía hay una investigación en curso. En conclusión, gracias, cerebro, por hacerme paranoico e instalar cámaras de seguridad. Y al hombre loco que intentó entrar en mi coche, espero no volver a ver esa cara espeluznante nunca más. Voy a una universidad en el Reino Unido, y vivo en una residencia dentro del campus. Hay un tipo que vive en el apartamento al lado del mío, llamémoslo Kevin. Kevin solía estar en mi curso, pero era muy grosero con los profesores y los estudiantes. No era ofensivo, solo grosero. Pero, por ejemplo, solía empezar a discutir con los profesores sobre los temas que estaban enseñando. No diré qué curso hago, pero el punto es que los temas no son exactamente controvertidos, ni los profesores los explicaban de manera controvertida. A veces, simplemente levantaba la mano como si fuera a hacer una pregunta, y luego repetía lo que el profesor acababa de decir, pero como si fuera una pregunta. Generalmente, el profesor solo confirmaba que tenía razón y continuaba con la lección, aunque notablemente molesto por la interrupción sin sentido. Bueno, Kevin dejó de asistir a las clases, y luego me enteré de que hubo un incidente no revelado, y ya no está en el curso. Pero eso no es todo. Noté que seguía saliendo a fumar, lo que significaba que todavía vivía en el campus. Un dato sobre Kevin. Es un hombre blanco de tamaño y complexión promedio. Es un estudiante maduro. Diría que probablemente está en sus primeros 40 años. No hay nada de malo en eso, pero es inusual para alguien de esa edad vivir en una residencia universitaria. De nuevo, no hay nada malo en ello, solo es un poco inusual. También tenía el pelo negro con picos, pero no estaba estilizado. Parecía que intentaba tener un mohawk, pero tenía demasiado pelo por toda la cabeza, y estaba claro que no se cortaba el cabello para que se viera así, lo que le daba un aspecto más parecido a un pájaro o algo así, en lugar de alguien con un peinado. Volviendo a la historia, también escuché que las personas que vivían en el mismo apartamento que Kevin estaban realmente asustadas de él. La razón era que ladraba ruidosamente en su habitación, lo cual, según él, era para su mixtape. Esto era aparentemente tan molesto para ellos que llamaron a la seguridad del campus y discutió con ellos tanto que llamaron a la policía y también discutió con ellos. No sé si fue arrestado o acusado de algo, ni puedo confirmar si esta parte es cierta. Bien podría haber sido un rumor, pero dado lo que estoy a punto de contarles, puedo creerlo fácilmente. De todos modos, mi clase a menudo hablaba de lo que pasó con Kevin, y un día descubrimos que solía ser una persona sin hogar. Lo supimos porque un día estaba en la biblioteca escribiendo un correo electrónico, y cuando se levantó para ir a algún lugar, alguien de la clase echó un vistazo al correo. Básicamente, detallaba que necesitaba más dinero o algo así, y que no tenía a dónde ir porque solía ser una persona sin hogar. En ese momento, todos nos sentimos un poco mal por él, y es esta información la que me llevó a no llamar a la seguridad del campus antes. Bueno, pasa un tiempo y Kevin sigue fumando afuera. Un día, estaba charlando con una de las limpiadoras de mi bloque, y resultó que ella y algunas otras limpiadoras le tenían miedo porque cuando entraban a limpiar su habitación, les hacía todo tipo de preguntas extrañas de una manera vagamente agresiva, como preguntar de dónde era su acento y actuar de manera extraña cuando le daban una respuesta. En este punto, también debo mencionar que Kevin tiene malas habilidades sociales. Tiende a mirar a las personas a los ojos por demasiado tiempo y sus gestos son agresivos, lo cual, dado su comportamiento grosero y su apariencia ligeramente desaliñada, lo hace muy intimidante. Bueno, en mi bloque hay un largo pasillo al aire libre,
y mi amigo, que vive al otro lado del pasillo, y yo habíamos notado que por la noche podíamos escuchar a alguien gritar agresivamente, pero ninguno de nosotros podía entender lo que decían. También sonaba como si fueran dos personas, así que lo único que podíamos imaginar era que dos hombres discutían todas las noches. No era muy probable, pero era nuestra mejor suposición. Avanzamos a hace un mes, y resulta que era Kevin, solo Kevin. Lo sé porque una noche, al volver a casa, escuché el ruido y lo grabé. Sonaba aterrador, como si múltiples personas hablaran desde una sola voz. Desde entonces, he visto a través de mi ventana que definitivamente es él, simplemente diciendo palabras sin sentido y gritándolas. Publicaré el video después de esto. Por si esto no fuera lo suficientemente inquietante, hoy me desperté y estaba preparando el desayuno. Kevin estaba afuera fumando, y yo simplemente miraba por la ventana. Estoy en la planta baja y él gritó, ¿todo bien? No respondí, solo asentí un poco con la cabeza. Supongo que no me vio, porque luego gritó, ¿hay algún problema? Lo miré confundido, preguntándome si este tipo estaba hablando en serio. Caminó hacia mi ventana y comenzó a gritar, preguntando si tenía algún problema. Finalmente, respondí que no, y cuando me preguntó por qué lo estaba mirando, le dije que era mi ventana y que podía mirar por ella todo lo que quisiera. Él persistió y siguió preguntando si había un problema, si quería salir. No hace falta decir que me sorprendió que este tipo realmente intentara pelear conmigo a las 8 de la mañana, mientras yo intentaba hacer tostadas. Cansado de la situación, le dije que iba a llamar a seguridad. Aquí es donde las cosas se volvieron realmente molestas. Llamé a seguridad y básicamente me dijeron que ya sabían todo sobre él y que intentaron asegurarse de que no representaba una amenaza. Bueno, eso es una tontería. Es un hombre de 40 años que me está pidiendo que salga para resolver un problema a las 8 de la mañana. ¿Cómo no es eso lo suficientemente amenazante? No lo entiendo. De todos modos, fueron y llamaron a su puerta, pero no respondió, así que se fueron. Esto me molestó aún más porque, si fuera al revés, probablemente me expulsarían por hacer algo así, como a cualquier otra persona. Luego, la seguridad vino a verme y me dijeron lo mismo, que estaban haciendo trámites para lidiar con él, y que no estaba en peligro y que simplemente lo ignorara y los llamara si intentaba algo de nuevo. Más tarde ese día, llamé y pregunté si habían vuelto a hablar con él, y dijeron que sí, que hablaron con él y que todo estaba informado, pero no parece que realmente vayan a hacer nada. Es casi el final del año académico, y los contratos de alojamiento de las personas expirarán pronto, así que supongo que simplemente lo dejarán irse cuando se supone que debe hacerlo. No sé si cambió de curso, o se vio obligado a dejarlo y simplemente no pueden echarlo del alojamiento o algo así. Espero que no pase nada más, pero si lo hace, les haré saber. Soy una mujer joven que vive en una gran ciudad en los Estados Unidos. No gano mucho dinero, así que vivo en una zona pobre de la ciudad. Un día, después del trabajo, decidí pasar por Walgreens para comprar algunas golosinas para una noche de cine con mi novio. Dependo del transporte público para moverme y a menudo viajo sola, así que no tengo miedo de caminar sola por la noche. En su mayor parte, me sentía bastante segura en la ciudad hasta que tuve esta experiencia. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando fui a Walgreens, y mientras buscaba helado en la sección del congelador, noté a un tipo merodeando cerca de mí. No pensé mucho en él, solo supuse que también estaba comprando helado, y por eso estaba por allí. Tomé mi helado y unas papas fritas y me dirigí a la caja. Mientras caminaba por el pasillo, hice contacto visual con el tipo, y me dio una mirada inquietante. Digo inquietante porque tenía los ojos muy abiertos, como si acabara de consumir cocaína u otro tipo de estimulante. Me sorprendió su mirada y aceleré el paso hacia la caja. Pagué mis cosas y salí al Redbox, que estaba frente a Walgreens, para elegir una película. Mientras buscaba una película,
Escuché a alguien tocar la bocina fuertemente, como si quisiera llamar mi atención. Me di la vuelta para ver quién estaba tocando la bocina, y vi a ese tipo inquietante sentado en una camioneta blanca, mirándome fijamente. Estaba tan asustada que no elegí ninguna película y simplemente empecé a caminar en dirección a mi complejo de apartamentos. El camino más rápido de regreso era a través del estacionamiento trasero de un local de hamburguesas cerrado. Estaba oscuro, y no había nadie más alrededor, así que me apresuré hacia mi casa. Desafortunadamente, el tipo inquietante comenzó a seguirme en su camioneta. Mi corazón comenzó a acelerarse a medida que se acercaba más. Detuvo su camioneta frente a mí, bloqueándome el camino. Me quedé impactada por su audacia. Intenté no entrar en pánico ni mostrar miedo, pero básicamente estaba paralizada, como un ciervo ante los faros de un coche. Bajó la ventana, me sonrió y me miró de arriba a abajo. Apreté mi teléfono celular, esperando que dijera algo. Entonces me preguntó, ¿quieres que te lleve? Sus palabras me helaron la sangre. ¿Acaso este tipo estaba a punto de secuestrarme? ¿Estaba teniendo un episodio maníaco, drogado y buscando a alguien para atacar? Pensamientos cruzaban por mi mente, pero yo seguía paralizada. Logré decir no, en voz baja, y luego se fue, casi acelerando. Caminé rápidamente hacia mi apartamento, temiendo que diera la vuelta y me siguiera hasta mi casa. Estuve asustada de ir sola a Walgreens durante un año después de ese incidente, y hacía que mi novio me acompañara. Me sentí avergonzada de haberme puesto en esa situación en primer lugar. Tan pronto como noté que ese tipo me estaba vigilando en la tienda y tocando la bocina en el estacionamiento, debí haber vuelto a entrar en Walgreens y esperar a que se fuera. Tuve suerte de que no intentara forzarme a subir a su camioneta, porque no había nadie alrededor que pudiera haberme ayudado. Mantente segura y vigila siempre tu entorno. Nunca sabes qué tipo de individuos inquietantes están caminando por ahí por la noche. En 2007, cuando yo tenía 7 años, mi madre soltera comenzó a salir con un hombre que vivía en un campamento, y ella, mi hermano mayor de unos 12 años en ese momento, y yo nos mudamos con él. Aunque la mayoría de los campamentos son estacionales, y no están destinados a ser residencias permanentes, este campamento en particular tenía una gran área en la parte delantera dedicada a los campistas y una fila de remolques en la parte trasera donde la gente vivía a tiempo completo. La mayoría de los remolques estaban ocupados por personas mayores que querían un lugar económico para vivir cerca de la naturaleza, y solo había otra familia allí con niños de mi edad. Era solitario durante las temporadas bajas, cuando no venían familias a acampar, pero durante el verano numerosas familias se quedaban allí, dándome la oportunidad de hacer nuevos amigos y, en algunos casos, reencontrarme con familias que visitaban anualmente. Los veranos en mi campamento eran muy divertidos para un niño de mi edad. Había una gran piscina en el centro del campamento, un pabellón que organizaba fiestas prácticamente todas las noches, y muchas personas nuevas entrando y saliendo a medida que avanzaba el verano. Sin embargo, esta afluencia de desconocidos hacía que mi madre estuviera preocupada, y siempre me recalcaba que no todos los adultos eran agradables, especialmente dado que muchos estaban ebrios durante sus vacaciones. Afortunadamente, en los 7 años que viví allí, nunca me encontré con nadie realmente malintencionado. Hubo unos cuantos raros y más borrachos de los que podría contar, por supuesto, pero la mayoría de las personas eran amables o simplemente se mantenían al margen. Sin embargo, un verano, aproximadamente 1 o 2 años después de que comenzáramos a vivir allí, comenzó a circular un rumor entre los niños del campamento. Me dijeron que había una pareja de ancianos visitando ese verano, que había sido sorprendida varias veces mirando por las ventanas de la gente, siguiéndolos de noche, e incluso supuestamente, entrando intencionalmente cuando la gente usaba las duchas públicas. No tomé esta advertencia muy en serio, ya que las historias de miedo contadas entre los niños eran la norma en un lugar como ese, y personalmente no me había encontrado con ningún anciano espeluznante.
Supongo que mi mamá se enteró de esto porque me recordó que siempre cerrara las persianas por la noche, por si acaso. Como ella comenzó a tomárselo en serio, yo también lo hice, hasta que las noches se volvieron insoportablemente calurosas y empecé a dejar mi ventana y persianas abiertas por la noche para dejar entrar el aire fresco en mi habitación. Habían pasado días sin ningún encuentro extraño, así que pensé que los rumores eran solo eso, rumores, y continué dejando mis ventanas abiertas por la noche. Una noche, estaba jugando en la cama con mi Nintendo DS y viendo viejas comedias de Disney Channel alrededor de la 1 de la mañana, cuando comencé a escuchar ruidos afuera. Esto no era particularmente inusual, ya que teníamos gatos afuera a los que les gustaba jugar entre las hojas, y no era raro que venados, mapaches, coyotes y otros animales salvajes pasaran por nuestro patio, entrando y saliendo del bosque detrás de la fila de remolques. Cuando vives en el campo, las noches pueden ser tan animadas como los días debido a la fauna silvestre. Sin embargo, el ruido parecía mucho más fuerte de lo que estaba acostumbrada. Lo que fuera que lo estaba causando no era tan liviano como un animal típico. Mi cama estaba justo frente a la ventana, así que tendría que girar completamente el cuerpo para mirar afuera, y simplemente estaba demasiado cansada para hacerlo, incluso si eso significaba ver a un coyote elusivo. Después de un rato, los ruidos se detuvieron, así que desaparecieron de mi mente mientras continuaba jugando mi juego. Unos 15 minutos después, escuché un ruido increíblemente extraño. Sonaba como una uña rascando la malla de mi ventana. Inmediatamente comencé a sentirme ansiosa. Los gatos no podían alcanzar mi ventana y ningún animal salvaje se acercaría tanto a una ventana iluminada. Instintivamente, me di la vuelta para ver qué había causado el ruido. Justo afuera de mi ventana había un anciano, con los ojos bien abiertos y una gran sonrisa desdentada, con la cara prácticamente pegada a mi ventana. Su expresión no era en absoluto lo que hubiera esperado. Parecía genuinamente feliz de verme, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo para que me diera la vuelta y lo notara. En lugar de gritar por mi mamá o mi hermano, me quedé paralizada, solo mirando esa cara en mi ventana durante lo que pareció minutos, aunque probablemente solo fueron segundos antes de agarrar las persianas y la varilla, y girarlas rápidamente, cerrando las persianas y arrojando las mantas sobre mi cabeza. Recuerdo haber intentado respirar superficialmente como si tuviera miedo de que me oyera, a pesar de que ya me había visto. Intenté convencerme de que era solo una alucinación o tal vez incluso mi propio reflejo distorsionado, pero sabía que lo que había visto era real. Estaba a solo centímetros de mí, separado solo por una delgada malla. En algún momento debí quedarme dormida, porque tan pronto como me desperté, corrí a contarle a mi mamá lo que había pasado. Ella inmediatamente llamó a los dueños del campamento, amigos cercanos nuestros, y nos informaron que el anciano, junto con su esposa, ya habían sido expulsados. Aparentemente, después de que cerré mis persianas y lo dejé fuera, el anciano fue a otro remolque, con una ventana abierta, uno que pertenecía a uno de mis vecinos, quien también estaba despierta. Ella llamó a los dueños del campamento, quienes inmediatamente llamaron a la policía y los expulsaron a él y a su esposa, quien aparentemente estaba haciendo sus rondas, asomándose por las ventanas de los campistas en la parte delantera. Llevaban haciendo esto durante más de una semana, y finalmente, los habían atrapado. Hasta el día de hoy, no estoy realmente segura de cuáles eran sus motivos. Podría haber sido una fuente de placer perverso para ellos, o simplemente podría haber sido un emocionante pasatiempo, viendo cuánto tiempo podían espiar a la gente antes de que los notaran. De cualquier manera, este evento me afectó bastante. Pasó mucho tiempo antes de que me sintiera lo suficientemente cómoda como para tener mis persianas abiertas. Estaba más que dispuesta a sofocarme en el calor del verano, si eso significaba no arriesgarme a ser espiada de nuevo. Viví en ese campamento durante 7 años, y mi infancia fue ciertamente interesante debido a ello. Quiero decir,
¿Qué niño no querría vivir en un lugar que es como unas vacaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Pero la pareja voyerista que vino a visitarme en el verano de 2008 definitivamente cambió mi perspectiva.